Estimados amigos, gracias por la atención. Deseo que cada uno de ustedes se encuentre bien ante la situación que hoy vive nuestro país y más de 180 países en el mundo con el tema del coronavirus o del COVID-19 que nos está afectando. Deseo se encuentren bien ustedes y sus familias y pues mucho ánimo porque vamos a salir de esta situación muy pronto. En atención a esta crisis que vivimos, pues quisimos preparar para ustedes esta breve presentación que pues la hacemos en una segunda edición. La primera pues la hicimos vía Facebook Live. Tuvimos un problema técnico y no pudimos compartir la pantalla, así que pues decidimos presentárselas nuevamente por esta otra vía y esperamos que pues lo comentado acá les sirva para mejor decisiones en su empresa, en la pequeña, en la mediana empresa, en la micro, que son las afectadas principalmente con esta situación que vivimos. Bueno, empezamos y como ustedes saben, en este momento pues Guatemala está pasando este problema y esto está afectando a las compañías en el tema de su liquidez. Es decir, el problema para algunas empresas ya es la liquidez y para otras será la liquidez. O sea, es algo que tenemos que resolver pronto como empresarios y en un periodo breve de 3, 4 meses, digamos, es ese periodo que estimamos que vamos a sufrir de liquidez. Entonces, pues hemos preparado esta breve charla precisamente para ayudarlos con algunas ideas que puedan contribuir a la generación de flujos de efectivo en sus compañías. Las empresas que tengan flujos de efectivo son las que van a sobrevivir. Muchas empresas, lamentablemente, no muchas, pero sí sé de algunas que ya han tomado decisión de cesar a su personal, en algún caso de despedir, porque ya no tienen flujos de efectivo. Yo creo que el despido de personal debería ser la última opción, siempre que resistamos como empresa. Bueno, vemos un entorno bastante deprimido en este momento, como es el sector turismo. Mencionábamos en la conferencia anterior que el turismo genera cerca de 500,000 plazas de empleo indirecto y cerca de 180,000 empleos directos, indirectos 500,000 y 180,000 directos. Y esas plazas en este momento están congeladas, ¿no? Los hoteles y demás entidades o empresas que forman parte de ese clúster turístico no están generando ingresos. Y entonces estamos en una situación bastante grave. Hoteles medianos, pequeños, que en muchos casos rentan sus instalaciones, no están generando para pagar la renta. Entonces estamos en una situación un poco caótica, pero que Dios mediante es de corto plazo. El índice de confianza en la economía cayó de un 71.07 a un 57.5 ahora en marzo. Venía muy bien entre enero y febrero y bajó. Con el tema de las políticas económicas estamos notando que pues los bancos han flexibilizado un tanto el cobro de los créditos. Vemos también probablemente una disminución en el ingreso de remesas. Entre enero y febrero de este año experimentamos un crecimiento de un 19% en relación al mismo periodo del año 2019. Sin embargo, marzo probablemente no va a ser igual. Y el tema es que si no vienen remesas, no se mueve efectivo y entonces va a afectar el comercio, va a afectar el servicio y turismo y etcétera. Entonces nuestro país depende demasiado de las remesas y esperamos estamos viendo que sí disminuyeron ahora en marzo. No he revisado la página del Vanguard, pero seguramente ya estarán las cifras ahí para consultar. Por otro lado, vemos al gobierno con un nuevo endeudamiento que fue aprobado ayer, si no estoy mal, en el Congreso de la República por 11,000 millones de quetzales. Esto va a inyectar dinero en la economía y se esperaría que una buena parte, una parte interesante venga a fortalecer a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, otra parte a las familias y otra parte a los empleados, ¿no? Pero todo ello va a empezar a dinamizar un poco el consumo. Por otro lado, esperaríamos que digamos, este fondo de alguna forma se canalice también a la economía informal, aquella que no es apta de crédito bancario. Esperaríamos también mayor inversión del gobierno central. Creo que es importante el tema de la inversión en infraestructuras productivas, el tema de salud o dotación de medicamentos e insumos a los hospitales,
en educación, y toda esta inversión que pueda hacer el gobierno va a crear va a generar, digamos, más liquidez al mercado, y entonces eso va a empezar a mejorar la economía. Ya vemos cómo el ICS ya difirió los pagos de marzo, abril y mayo en sus cuotas patronales, y entonces eso permite a las empresas un poco de flexibilidad. SAT pues corrió un poco los días, los impuestos que vencían en marzo los corrió al 15, 14 de abril, no recuerdo bien la fecha ahorita exacta, 15 de abril, pero básicamente porque se declaró como días inhábiles este tiempo que estuvo cerrado, entonces automáticamente por ley esto se corre. Vemos a nivel global que China, que es el causante de este problema, de un crecimiento de un 6.1 más o menos que tenía previsto en su economía, pues ahorita estiman ellos un 4.9 más o menos de crecimiento. Igual el índice, digamos, el indicador global, se esperaba que globalmente la economía creciera un 2.9 aproximadamente, y eso lo vemos reducido ya a cerca de un 2.5, ¿no? Más o menos, se ve acá en la gráfica. La economía de Estados Unidos también de un 2.5 se estima que crezca más o menos un 1.9, y así vemos a Francia, a la zona del euro, a Japón, a Alemania y a Italia. Por otro lado, China en las primeras 2 semanas de febrero, vio bastante negativo, digamos, la producción de vehículos, cayó en un 92%, el precio del petróleo está bastante bajo, y eso ya lo hemos visto por el precio del combustible, el precio del oro también se vino abajo. ¿Qué más pasó? Las bolsas de valores se han venido abajo, ¿no? Entonces estamos ante una situación global también no muy favorable, y ante esta situación entonces es necesario que reflexionemos al interno de nuestras empresas para afrontar y sobrevivir. Escribimos sobrevivir porque en este momento creo yo que la rentabilidad empresarial, que siempre es importante y lo será, pero en este momento de corto plazo pasa a un segundo nivel, y un primer nivel es la sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para sobrevivir este periodo de 3-4 meses donde las empresas probablemente no van a tener no están generando la liquidez acostumbrada, ¿no? Con excepción de las industrias de tecnología, de energía, gasolineras, por ejemplo, en nuestro medio, que todavía están operando, pero la mayoría de industrias en el país, Guatemala, han tenido una baja importante en sus ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos para afrontar y sobrevivir? Y la clave entonces es que creemos nosotros que debemos pensar primero en el corto plazo. El corto plazo es clave. La rentabilidad y todo ello se ve a largo plazo, pero en este momento el corto plazo es importante, y entonces las empresas deben trabajar en ese corto plazo para generar sus flujos de efectivo, para mantener su capital de trabajo. Recordemos que cuando hablamos de capital de trabajo, hablamos de 3 elementos importantes. El primero es el efectivo, el segundo son las cuentas por cobrar, y el tercero son los inventarios. Entonces, ¿cómo administramos esto? Si nos ponemos a pensar, esos 3 elementos son los que generan flujos en nuestra empresa. Si usted no tiene inventarios, no vende. Si no tiene efectivo, no puede comprar inventario y consecuentemente no vende. Si usted vende y no cobra, entonces tampoco tiene flujo de efectivo. Entonces, esos 3 elementos son primordiales en la empresa. Brevemente yo quisiera comentarles algo sobre estrategias que podemos tomar a lo interno de las empresas, algunas estrategias de financiación y algunas opciones financieras externas que también podemos hacer uso. Vemos en el medio interno de la empresa, debemos ir pensando en otras formas de generación de flujos de efectivo. En este momento no siempre los guatemaltecos llevan efectivo, ¿no? Más ahora con la restricción de ir a un banco. Entonces, pero sí muchos tienen tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Entonces, ¿por qué en nuestro negocio no habilitamos una tarjeta, un POS con una entidad para poder hacer cobros por esa vía? Sé que tiene costo, obviamente, pero hay que analizar el costo de beneficio, dejar de vender o pagar un porcentaje que es relativamente bajo a la operadora de la tarjeta de crédito, pero nosotros vamos a tener flujos. Lo que queremos ahorita es generar flujos de efectivo. Para empresas o entidades que regularmente tienen cuotas o reciben cuotas mensuales,
Pues recordémonos que los bancos del sistema también habilitan cobros mediante ese sistema, es decir, los clientes ya pueden hacer el pago directamente a la entidad bancaria o incluso lo pueden hacer mediante vía electrónica. Entonces, estas son las nuevas tecnologías de la información que están también afectando positivamente al sistema financiero. Entonces, las empresas nuestras deberíamos ya subirnos a esto, porque lo que queremos son flujos de efectivo, empresas que surten agua potable, entidades educativas que cobran cuotas mensuales, universidades que cobran cuotas, en fin, hay muchas empresas que reciben ingresos por esta vía, entonces pueden trabajar con una entidad bancaria para poder generar este tipo de ingresos. Analicemos también ahora nuestros canales de distribución, cómo está nuestra cadena de valor. Hemos visto ahora empresas que hace un mes ni se imaginaban que hoy iban a estar vendiendo su producto con entregas a domicilio y probablemente les está funcionando a varias. Muchas empresas están encontrando nuevos canales de distribución. La nuestra también debe hacerlo, ¿no? ¿De qué forma hacemos llegar el producto a nuestro cliente? Y entonces hay plataformas electrónicas, están los vehículos obviamente a domicilio y deben haber más, ¿no? Entonces debemos analizar nuestro producto y buscar cómo nos acercamos al cliente. Recordémonos que dentro de esa cadena de valor nuestra empresa puede crecer hacia adelante, es decir, acercarnos a nuestro consumidor final o irnos hacia atrás y ver cómo esa materia prima que necesitamos la podemos conseguir más barata y más rápido. Entonces, veamos en qué lado en qué posición de la cadena estamos y empecemos a ver cómo podemos hacerla más competitiva o más efectiva, mejor dicho, para que la empresa sea más competitiva. La cadena de valor es importante, los canales de comercialización también. Y por supuesto deberíamos tener un presupuesto, porque ya deberíamos saber cuánto nos va a costar esta crisis. De repente nos estamos alarmando, ¿no? Pero el presupuesto es bueno para poder afrontar mejor las finanzas de la empresa. Por otro lado, este breve análisis es sobre el flujo de efectivo. Ahora me gustaría que analizáramos el tema de los inventarios. Para los inventarios, pues, son aquellas estrategias internas que necesitamos tomar relacionados a ese producto que vendemos a nuestros clientes. Y entonces a veces tenemos empresas que tienen alta cantidad de mercadería o de inventario en estantería o en bodega, pero que no se rota. Entonces ese inventario ahí parado o varado, eso quiere decir que hay efectivo de la empresa, efectivo de los socios, efectivo de proveedores que está varado y que no está rotando. Entonces debemos analizar la composición de nuestro inventario y tratar de elegir aquellos que se rotan mayormente. Aquellos que no tienen rotación, creo que es un momento de liquidar inventarios. Recordemos que lo que queremos son flujos de efectivo. Ya hemos visto empresas de tecnología que venden productos de gama alta. Ya estamos empezando a ver que están empezando a vender productos a descuento, con un descuento importante. Están liquidando inventarios, ¿no? Lo que queremos ahorita no es tanto mantener la rentabilidad acostumbrada o la ganancia acostumbrada, mejor dicho. No es eso lo que queremos son flujos de efectivo para cubrir nuestros gastos fijos, para cubrir la planilla, para cubrir las rentas, todo ello, ¿no? Y por lo menos alcanzar el punto de equilibrio. Si alcanzamos ese punto de equilibrio, pues creo que vamos a estar satisfechos. Entonces los inventarios juegan un papel importantísimo allí. Y la otra cosa es preguntarnos qué estamos haciendo en este momento y qué haremos. Muchas empresas, si revisan qué estaban haciendo en un mes y qué están haciendo ahora, es totalmente diferente. Y esa diferencia probablemente está en valor agregado que ahorita están ofreciendo a sus clientes. Entrega a domicilio, atención por internet, habilitación de sistemas electrónicos para recibir pedidos. No sé, hay mucha innovación por la necesidad, ¿no? Revisemos qué estamos haciendo y de eso que estamos haciendo bien, seguramente eso nos va a generar o ya nos está generando una ventaja competitiva, que podemos aprender lo positivo de esta crisis y poderlo aplicar a futuro en nuestra empresa. De esto van a salir empresas transformadas. De esta crisis nacen productos nuevos. Eso es seguro y la tecnología es un ejemplo de ello. Muchos productos se están comercializando ya por esa vía. El otro elemento importante después del efectivo inventario son cuentas por cobrar. Recordemos que el inventario se vende, se convierte en venta
y mucha de esa venta es por cobrar al crédito. La pregunta es, ¿cada cuánto cobramos? ¿Qué tan eficaz es nuestro sistema para generar la cobranza? Hay empresas que venden hoy, facturan mañana, que es sábado, por ejemplo, si trabajaran mañana, y entregan la factura lunes o martes. Ahí perdimos 4 o 5 días valiosos, porque nuestro cliente va a recibir la factura hasta el lunes y martes, va a tramitar el cheque hasta la otra semana. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir el efectivo? Entonces es momento de ver cómo está el proceso de cobranza y el proceso de emisión de facturas, de entrega de facturas, órdenes de compra, etcétera, y empezar a agilizarlo, ¿no? Ahorita hay que optimizar ese proceso. Hay que facturar rápido, entonces, cobrar rápido, no perdamos tiempo allí porque es dinero. El cobro anticipado es una de las alternativas que están utilizando algunas empresas, principalmente he visto ya en el sector hotelero, que está ofreciendo paquetes para el otro semestre, digamos, julio en adelante, y está vendiéndolos ahora a precios de descuento o con promoción. Estas son formas dinámicas de generar efectivo. En este momento necesitamos efectivo y hay que sacrificar un poco el costo futuro, un poquito, porque si no, puede ser que no sobrevivamos estos 3 o 4 meses. Recordemos que si nuestras cuentas por cobrar también están altas, entonces evaluemos la relación con nuestros bancos o nuestro banco con los que trabajemos y podríamos preguntar si ellos trabajan el tema del factoraje. El factoraje es básicamente, o el factoring, es ir a la entidad bancaria, nos compra, digamos, nuestras cuentas por cobrar y nos da efectivo, obviamente con un descuento, que es la utilidad que este banco tiene. Vamos a perder un poco de efectivo, pero vamos a tener efectivo para seguir operando. Lo importante es no parar operaciones y lo importante es que haya demanda de nuestro producto. Entonces, mucho ojo con las cuentas por cobrar, y un papel importante también son nuestros proveedores. Ahora tenemos que primero ver a nuestros proveedores y decir, el proveedor, catalogarlos tal vez en proveedor A, proveedor B, y entonces los A obviamente serían aquellos imprescindibles que no pueden faltar porque si no para nuestra empresa, y tratar de negociar con ellos. Yo creo que ahorita hay mucha flexibilidad por la situación que estamos viviendo, y entonces es de negociar. Si nos dan 20 días, pidámosles 30, si nos da 30, pidámosles 45 o 2 meses, dependiendo. Creo yo que vamos a llegar a acuerdos importantes. Entonces es momento de fortalecer relaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, y mucho ojo, si nos amplían el crédito, pues qué bueno, yo creo que así va a ser, pero no quedemos mal, porque si nos quedan mal, el problema va a ser que nos van a cobrar inmediatamente y vamos a tener 0 crédito. Es importante afianzar relaciones con nuestros proveedores. Seguidamente, ya habiendo pasado efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, pues démosle por favor un vistazo a nuestra estructura de costos. ¿Cómo está nuestra estructura de costos? Entonces, primero les decía al inicio de esta charla, ¿será que sabemos cuánto nos cuesta la crisis? Si no lo sabemos, cuantifiquémoslo, porque de repente estamos asustados o de repente estamos pensando que no nos va a golpear mucho y quizás sí. Entonces, cuantifiquemos el costo de la crisis porque la empresa necesita una orientación. Prioricemos aquellos gastos que generan ingreso. Dentro de la estructura de costos de una empresa pueden haber varios. Recordemos que hay costos directos, como digamos lo que tiene que ver con el costo de ventas, gastos operativos, que hay gastos de administración, gastos de publicidad, gastos financieros, pero hay muchos gastos. Pero ¿cuáles de ellos, gastos y costos, cuáles de ellos son necesarios para seguir operando? Esos son los que deberíamos cuidar. Hay otros que podemos prescindir un poco temporalmente. Lo que importa ahorita es seguir operando. Entonces analicemos nuestra estructura de costos y prioricemos aquellos que nos permiten operar: inventarios, la energía, comunicaciones, el equipo. Una práctica de 0 desperdicios es importante. En la charla anterior mencionábamos que a veces uno acostumbra imprimir y se equivocó y se perdió una hoja, pero después más hojas, y de repente eso es una cultura empresarial donde no se cuidan los recursos, y entonces al contabilizar esto en un periodo de un mes, es bastante efectivo que se está yendo. O puede ser materia prima, desperdicios en materia prima. De repente podemos sacar productos productos adicionales, subproductos de esa materia prima. Si hacemos calzado y desperdiciamos cuero, de repente de ahí encontramos un subproducto, ¿no? Lo importante es 0 desperdicios. Esa es la meta, de tratar de evitar el desperdicio. Y desperdicio podemos ver en materia prima, podemos ver en el mismo personal que puede estar ocioso. ¿Cómo ocupamos al personal?
puede ser que ahorita tengamos personal home office o trabajando en casa, ¿no? ¿Será que ya les dimos indicadores a ellos para medir su desempeño? Le estamos pagando lo mismo probablemente, pero estarán produciendo lo mismo. Probablemente la distancia haga que no, pero entonces, o que no permita. Hay trabajos que no se pueden en home office, pero los trabajadores sí están en casa. Pensemos qué valor agregado ellos podrían generar, porque al final les estamos pagando un salario. Entonces, si nuestra empresa necesita alguna metodología de compras, no sé, pero lo importante es hacer uso de esa mano de obra o de ese talento que de repente está descansando por la situación que vivimos, y el que no está, y el que está apoyando directamente, pues también debería estar produciendo al 100%. Es un momento de cero desperdicios. Conocer a nuestros proveedores primarios y secundarios, y obviamente priorizar a los primarios, ¿no? Porque son los que generan la actividad, los que nos ayudan, mejor dicho, a generar la actividad de la empresa. Y por último, en esta parte, ir pensando en la tercerización de servicios, es decir, el outsourcing que le llamamos. Y básicamente a veces hay cosas que nosotros las hacemos, pero hay empresas que pueden hacerlo mejor y tal vez a menos costo. Entonces hay transporte que podemos confiar a una empresa especializada, servicio de logística, servicios financieros, a veces la contabilidad, la auditoría interna, eso se puede tercerizar, el tema de seguridad. Y entonces lo que hace esto es que la gerencia, el empresario, el micro, el pequeño, terceriza los servicios, y eso hace que disminuyan sus costos. Sigamos. El otro elemento importante es también, digamos, ir pensando en la estrategia de financiación, de financiación de la empresa. Digamos que ya vimos inventario, ya vimos cuentas por cobrar, ya vimos flujos de efectivo. Y bueno, eso no está en este momento, funcionando en nuestra empresa. Ya probamos y no. Entonces hay que revisar también nuestro balance general y irnos a ver cómo está nuestro financiamiento, nuestro endeudamiento. Y entonces podemos revisar, por ejemplo, si estamos endeudados, nuestra empresa, podemos quizás renegociar la deuda a un plazo más largo. Algunos bancos, les decía, están difiriendo cuotas. Podemos seguir pensando en un préstamo de corto plazo. Si de plano ya no generamos efectivo, pues ir a una entidad bancaria. Actualmente el gobierno de Guatemala, a través del Crédito Hipotecario Nacional, ha destinado 400 millones de quetzales inicialmente, y entonces a una tasa del 8.5%, que en estos momentos pues tal vez no es la mejor tasa, pero nos puede servir para generar flujos de efectivo. Lo importante es no parar la empresa. Si no queremos esto, pues revisemos nuestro entorno en la empresa, y a veces tenemos activos fijos como maquinaria, vehículos, equipo que ya no usamos, o que son ociosos, o en el peor de los casos no lo usamos, pero están generando gasto o costo por almacenamiento, por alguna razón. Entonces esos activos fijos probablemente es momento de ver si prescindimos de ellos. Recordemos que lo que queremos es efectivo, y si hay activos que no nos sirven, pues hay que venderlos. Esto va a generar flujos de efectivo. Estas ya son como medidas ya un tanto extremas. Una medida extrema también puede ser financiarnos a través de tarjetas de crédito, solo que lo importante sería hacer un uso adecuado de esta herramienta de crédito, a fin de que no paguemos intereses. Recordémonos que la tarjeta da entre 50 o 54 días por allí para que uno pueda hacer esa maniobra financiera y luego cancelarla para no pagar intereses. Entonces la tarjeta de crédito es muy peligrosa. Personalmente no la recomiendo, pero en algún momento extremo puede servirnos para apalancarnos de capital de trabajo. O sea, apalancarnos, quiero decir, hacer uso de esa tarjeta para comprar materia prima, para pagar servicios esenciales en la empresa, pero no para sacar efectivo, porque sacar efectivo es demasiado caro, a menos que sea por un extra financiamiento que algunos bancos lo tienen. Y luego, obviamente, si estamos en una sociedad anónima, pues no es momento de pagar dividendos. Creo que los propietarios pueden esperarse un poco. Y una opción importante puede ser también abrirnos a tener más socios en nuestra empresa, o un socio más, o si somos individuales, animarnos con un otro
alguien que necesitamos ahorita efectivo. Entonces pueden haber socios potenciales que puedan financiarnos. Un socio financista podría ayudarnos, 2 o 3. Lo que queremos es generar flujos de efectivo. En estas opciones financieras, entonces vemos a préstamos, vemos que en los bancos podemos acceder a préstamos fiduciarios, préstamos de cuenta corriente. Esto es bien importante porque, varios bancos ofrecen este crédito y usted tiene un tope, digamos, $200,000, $200,000 quetzales, y usted, si usa 100,000 quetzales o $100,000, sobre eso va a pagar intereses, y usted lo puede pagar en el momento que pueda hacerlo y deja a cero su saldo. Sin embargo, el banco le mantiene ese fondo revolvente que usted puede volverlo a usar, volverlo a pagar, y solo está pagando intereses por el uso del capital que haya prestado. Entonces el crédito revolvente o un préstamo de cuenta corriente se vuelve una herramienta importante que no solamente está en estos periodos de crisis, en este periodo de crisis, sino eventualmente algunas empresas ya lo utilizan porque no es muy alta la tasa de interés dependiendo la entidad bancaria. El sobregiro bancario a veces, dependiendo la relación de nuestros clientes, que no se debería dar, pero algunas entidades lo dan. La unificación de deuda puede ser otra oportunidad. Si nuestra empresa está en la economía informal, entonces obviamente nos vamos a olvidar del sector bancario porque no clasificamos allí, pero hay entidades como cooperativas, asociaciones, fundaciones que pueden tener servicios a este otro sector de la economía que en Guatemala representa un 72% la economía informal. Entonces pueden haber productos específicos en este otro tipo de entidades de microfinanzas, y lo importante es revisar las condiciones y el tipo de interés, que como decía, no importa ahorita la rentabilidad pasa a un segundo nivel y lo que urge es la sobrevivencia, pero no por eso vamos a endeudarnos y salir del mercado en 6-7 meses. Es importante. Con el tema fiscal, recordemos que esa es otra forma de apalancamiento que a veces no lo analizamos como tal, pero recordemos que cuando vendemos un producto, eso incluye el IVA, y el IVA lo paga, por ejemplo, el consumidor final. Entonces, ese IVA que estamos recibiendo o ese impuesto sobre la renta que las empresas retienen, de alguna forma inyecta capital a la empresa, y eso se convierte en flujos de efectivo, ¿no? Entonces podemos apalancarnos a través de esos impuestos. Obviamente, no estoy diciendo no pagar impuestos. Hay que pagar el impuesto. Por ejemplo, el IVA vence el 15 de abril aquí en Guatemala, porque lo corrieron, vencía en marzo. Entonces no tiene sentido el pagar hoy, que es 3 de abril. Mejor paguémoslo el 14. El último día es peligroso porque puede pasar algo, pero el 14 podríamos pagarlo, y entonces nos estamos apalancando. ¿Para qué pagarlo antes? Los impuestos son una forma de apalancarnos, pero si no los pagamos en tiempo también es una forma muy cara de apalancarnos. Entonces hay que pagar hasta lo más lejos posible, pero no pasarnos del plazo. Bueno, y otras alternativas que podemos tener disponibles de acuerdo a la economía donde nos desarrollemos es el crowdfunding, por ejemplo, la recaudación de fondos de personas, el descuento de facturas, que ya lo mencioné con el tema del factoraje o factoring, el capital de riesgo. Hay inversionistas que invierten en empresas de riesgo. Hay que ver en el sector no lucrativo, ONGs, asociaciones que están en el tema empresarial, los ministerios de economía, aquí en Guatemala el MINECO, pueden orientarnos sobre esto. También está la ley de fortalecimiento al emprendimiento acá en Guatemala, y esa abre algunas puertas para los empresarios, y esperemos que el Ministerio de Economía eche a andar pronto ya de manera más clara y más efectiva apoyo al empresario. Ahí hay que estar atentos a la aplicación de esta ley. Si nuestra empresa necesita bienes de capital, por ejemplo, nos dimos cuenta en este momento que nuestro negocio va muy bien si nosotros atendemos el servicio de domicilio y necesitamos motocicletas o necesitamos vehículos o una panel, no sé. Entonces, pero no tenemos efectivo para comprar esa panel que cuesta 120,000 quetzales, por ejemplo. Entonces podemos acceder, de acuerdo con la entidad bancaria y la arrendadora que elijamos, adquirir esos activos fijos mediante la vía de leasing o el arrendamiento financiero. Esto es básicamente adquirirlo por la vía del arrendamiento, con opción a comprarlo al final. Entonces lo que resulta, el impacto en el flujo de efectivo, es que en lugar de desembolsar 120,000 quetzales en este momento para comprar la panel, vamos a desembolsar cada mes la cuota que establezcamos con la entidad bancaria, que puede ser 3,000 quetzales, 4,000, dependiendo.
pero ahorita creo que nos ayudaría mucho para adquirir bienes de capital. Si uno revisa, probablemente es más caro adquirir un bien de capital por la vía de leasing que por la vía de otro tipo de crédito. Pero si lo conjuntamos con la ventaja que tiene el leasing respecto al impuesto sobre la renta, entonces ya se vuelve más llamativo para el sector empresarial, porque el leasing es deducible de impuestos. Entonces, hay que hacer números. Esto tiene que ver con el presupuesto que les decía al inicio. Hay que hacer números y empezar a buscar formas de financiarnos. Y les decía, la otra forma es el capital accionario, invitar a más personas a que sean parte de nuestra sociedad. En Guatemala, sin duda hay no sé qué número, pero hay demasiadas sociedades anónimas. Pero cuando vemos cuántas cotizan en bolsa de valores, hay cerca de 20 entidades. Entonces, en Guatemala todavía el mercado no es positivo o no es muy efectivo, digamos, en el tema de las sociedades anónimas. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de que nosotros podamos crear una de nuestra sociedad anónima, o si ya la tenemos, vender acciones para poder tener un socio financista o socios financistas que nos inyecten capital. Así como hay algunas empresas que están sufriendo de liquidez o personas que están sufriendo de iliquidez, así también hay algunos que tienen suficiente liquidez y están viendo dónde invertir. Ahorita hay personas que están viendo dónde invertir, principalmente en las bolsas de valores en otros países, porque las acciones se van para abajo. Entonces, hay efectivo, puede haber efectivo que nos pueda ayudar localmente para mantener nuestra empresa y salir y superar la crisis con éxito. Por último, un enfoque al sector no lucrativo, pues me paso a un enfoque no lucrativo precisamente, y aquí solo quería comentar que mi apreciación es que las líneas de cooperación probablemente cambien un poco. Probablemente algunos se van a mantener porque vemos una crisis no muy larga, Dios mediante, pero algunos cooperantes pueden ser que cambien sus recursos. Creo que algunas cooperaciones ya lo están haciendo. Entonces, al sector no lucrativo le toca investigar y saber cómo van a reaccionar sus cooperantes. Probablemente van a haber nuevas líneas de cooperación y probablemente algunas se cerrarán. Y entonces debemos tener nuestra estrategia, mejor dicho, debe ser capaz de responder ágilmente a esos cambios si se dan. Entonces, tenemos que estar investigando, debemos, cuando ya tengamos clara la información, empezar a escribir los proyectos, teniendo cuidado con los indicadores, con los resultados. La cooperación internacional ve mucho la sostenibilidad, o sea, la pervivencia del proyecto en el tiempo. Probablemente van a haber un enfoque de salud muy fuerte, o de educación, o de tema de alimentos. Entonces, el mensaje es que el sector lucrativo puede ser que haya una oportunidad en este momento, entonces estemos al tanto de esos cambios, y las entidades que logren ser flexibles a ese cambio van a tener éxito, y las que no, pues probablemente, obviamente se van a ver afectadas y las líneas de cooperación cambian. Así que pues agradecemos la amabilidad de habernos visto por esta vía y de permitirnos compartir con ustedes. Básicamente, pues acá estamos ya en la parte de las conclusiones. Yo creo que acá en Guatemala lo que queda para el sector empresarial es básicamente las medianas empresas y las grandes, pues tratar de mantener y resistir para poder salir adelante, mantener los pagos a los proveedores, porque si no eso genera iliquidez, es una cadena, ¿no? Hay que negociar con los empleados, hay acuerdos a los que podemos llegar que el mismo código de trabajo nos lo permite, entonces debemos pensar en esto, cómo negociamos con ellos, y ellos ser flexibles también, valorar también líneas de crédito de por lo menos 4 meses para salir de esta crisis, y luego diferir las deudas a más tiempo. Ahorita pues necesitamos capital y entonces hay que negociar con los bancos o con las entidades financieras. No debemos atrasarnos en el pago de impuestos, especialmente con el impuesto al valor agregado y las retenciones, y debemos echar mano del comercio electrónico. Veamos cómo esto ahorita está funcionando y nos está acercando al consumidor final. El gobierno local, por lo menos los gobiernos locales en Guatemala, pues les toca repensar sus políticas, creo yo, de trabajo, y un reto es institucionalizar el desarrollo económico local. Los gobiernos locales son los llamados, de acuerdo a la Constitución
Constitución, al mismo código municipal y a la ley de descentralización, son los llamados en velar por el desarrollo económico de sus municipios. Entonces, un llamado, creo yo, importante a que vean sus políticas de desarrollo económico local. Y bueno, importante es también que traten de bajar las regulaciones gubernamentales para hacer negocios. El Doing Business en Guatemala está cerca del puesto 99, 98, no recuerdo bien. Entonces somos uno de los países que está un poco atrasado, digamos, en la facilidad de hacer negocios. Y entonces es un llamado a los gobiernos locales para facilitar negocios que traigan más inversiones al país. Y las inversiones, recordemos que generan empresa, la empresa genera empleo y el empleo genera ingresos, y el ingreso para el empleado es bienestar. Así que es una responsabilidad de todos salir adelante de esta crisis. Muchas gracias por ver esta conferencia online, y estamos para servirles en lo que podamos ayudarles, deseando que, con nuestro mejor deseo, de que cada empresa guatemalteca, latinoamericana y del mundo pues logre sobrevivir, porque de ello depende el bienestar de todos. Así que hasta una próxima oportunidad. Ahí está nuestro correo, nuestro número de teléfono. Nos encuentran en redes sociales también, en Facebook, Vargas Piedrasanta, Auditores y Consultores. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos a la